Muy buenos días, ¿cómo andan hoy? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a nuestro canal Enseñanza Bíblica. Es un placer poder contar con ustedes en este grato momento para alabar a nuestro buen Dios con la lectura de uno de los capítulos de la Biblia. Hoy estamos en el Reavivados por su palabra y nos concentraremos en el libro de Proverbios, el capítulo número 4. Vamos avanzando en el libro de los Proverbios. No sé si lo van leyendo, lo van estudiando. Sería lindo que vayan mirando por ustedes mismos las enseñanzas, las instrucciones que encontramos en estos capítulos. Así que bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe, que Él nos bendiga y que nos permita disfrutar y crecer con la lectura de este capítulo. Antes de la lectura, como cada vez que vamos a leer la Biblia debemos hacerlo, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias porque nos regalas un día más de vida. Gracias porque nos permites levantarnos, poder estar ante su presencia. Y gracias porque tenemos a nuestros amigos, a nuestros invitados en el canal, que podemos por medio de lo virtual entrar en contacto con su palabra y pasa a ser la regla de nuestra vida. Que los principios que encontramos en ella sean de bendición para nuestra vida personal. Bendice sus familias, bendice su salud. Si hay alguien que está escuchando en la cama, enfermo, en un hospital, queremos por favor, oh Dios, rogarte que mandes ángeles para que estén a su lado, que pueda de alguna manera recibir ese amigo nuestro ayuda de lo alto. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el capítulo de hoy le puse un título que le coloqué de título Eligiendo el camino sabio. Eligiendo el camino sabio. Por lo que vamos a ver en el capítulo de hoy, tenemos dos opciones. Como cada vez que leemos la Biblia, no hay muchas opciones que digamos. Simplemente hay dos caminos. El de la obediencia, el de seguir el camino de Dios, o el de alejarme del camino de Dios y seguir el camino de la impiedad, de la injusticia y del pecado. Tenemos en este capítulo número 4 de Proverbios tres secciones. Tenemos de los versículos 1 al 9, tenemos los versículos del 10 al 19 y los versículos del 20 al 27. En la primera sección ustedes van a encontrar de que se habla de la íntima, de la estrecha relación que hay entre una enseñanza externa y la elección personal mía, interna, que hago con esa instrucción. En la segunda sección, los versículos 10 al 19, se nos muestra la diferencia del andar que tiene el justo, orientado, basado, guiado por la sabiduría divina, y el malo que anda sin ella. Y vamos a ver las consecuencias de ese andar. Y finalmente, en los versículos 20 al 27 nos habla de la conducción de todo nuestro ser y nuestra vida, gobernando de manera equilibrada nuestro corazón. Vamos entonces a la primera parte. En la primera parte, los versículos 1 al 9, vamos a hablar específicamente de 5 versículos. Acá no vamos a hablar de los 9. Pero noten ustedes que la Biblia habla de que lo que Dios nos da, lo que Dios nos enseña, los consejos de Dios no son malos. Generalmente la gente cree que las prohibiciones, los no, las negatividades de Dios son porque Dios me priva de que yo disfrute la vida. Y cuando uno lee esto, uno entiende de que Dios quiere nuestro bien. Dios desea que uno esté feliz. Ese es el plan de Dios. Dice el texto número 2, lo que yo les doy es una sana doctrina. No abandonen mi esperanza. Dios tiene esperanza. Dios tiene un plan donde nos puede dar otra perspectiva hacia el futuro.
La Biblia dice que Dios nos enseña cosas que son buenas, que tienen una calidad positiva. El versículo 4 habla de que tu corazón retenga. Tenemos que entender que cuando hablamos de corazón, la Biblia habla de como el cetro, la capital, el gobierno donde se direcciona la voluntad, las emociones, las sensaciones o los sentimientos. Es el cetro donde se gobierna todo este cúmulo de elementos de nuestra personalidad. Cuando uno tiene que elegir, cuando uno tiene que hacer una elección, uno debe tomarlo de manera racional, debe tomarlo con calma. Esto es lo que está diciendo aquí el salmista, que tu corazón retenga mis palabras. Es decir, cuando estamos en una situación difícil, que hagamos el esfuerzo, yo sé que es muy difícil, pero de darle el lugar a las palabras de Dios para luego tomar una sabia decisión. En el versículo 5, ustedes van a ver de que dice, no olvides las palabras, en plural, de mi boca, ni te desvíes de ella. Es decir, hay una invitación a no olvidar, a no dejar de lado, a conservar en el recuerdo esos consejos, aunque sean consejos sencillos, pero en esos momentos donde el nerviosismo, la ansiedad, la euforia del momento nos llega, esta palabra, este texto nos dice no olvidemos, tengamos siempre latente el recuerdo del consejo divino. En el versículo 6 dice, no la abandones y ella te protegerá, ámala y ella te cuidará. Acá está la figura de un padre hacia un hijo, hablándole y dándole consejos. Aquí habla de que quizá un padre me dice un no, un sí, una espera, pero todas estas respuestas que por ahí no son quizá de nuestro agrado, quizá nos gustaría siempre un no cuando queremos algo, cuando no queremos hacer algo, o cuando queremos algo queremos siempre un sí, o no nos gusta quizá el ejercitar la paciencia. Todas estas respuestas están para nuestro bien, para nuestra protección. Y el versículo 9 de esta primera sección dice que la sabiduría, el cúmulo de consejos de alguien que me ama, quizá usted no tiene su padre biológico, su madre, pero sí tiene a Dios como Padre Celestial. O quizá tuvo un padre que no fue muy bueno. O quizá tuvo un padre bueno pero que usted no le escuchó los consejos. Bueno, la Biblia dice que aquel que escucha la sabiduría de nuestro Padre Celestial finalmente tendrá la corona de la gloria. No solamente la sabiduría divina nos ayuda a tener éxito, tener victoria en nuestra vida terrenal, que uno no lo hace al hecho de seguir la sabiduría para tener éxito, pero es mucho más probable que nos vaya bien que nos vaya mal. Pero sobre todas las cosas, la meta de abrazar, de amar la sabiduría de Dios, conservar en mi corazón, poner en práctica estos principios, es porque Dios tiene un plan mejor, como decía en el versículo 2, no abandonen mi esperanza. Dios tiene un plan mayor todavía. En el versículo 10, ustedes van a ver de que la Biblia dice que cuando uno sigue los consejos de Dios, la vida se multiplica. Inclusive uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre para que se multipliquen tus años, tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. La raza humana cuando viola este mandamiento, la vida se acorta, hay maldición en hacer estas cosas a los ojos de Dios. Por eso dice el versículo 10 que tus años se te multiplicarán. Cuando uno aplica en la vida principios correctos, principios buenos como los de Dios, que Él sabe mucho más que yo, la vida quizá no es multiplicada en años, pero sí le aseguro que la calidad, la composición de lo que es mi estilo de vida va a ser muy diferente. Eso se lo firmo.
porque Dios lo dice. Y yo he puesto en práctica lo que la Biblia dice. Y por eso es que les cuento esta verdad. El versículo 12 habla de que cuando nosotros caminamos siguiendo, escuchando los consejos de la sabiduría de Dios, el andar será seguro. Es decir, los pasos que uno dé, las elecciones en la vida, van a ser certeras, no vamos a errar, porque tenemos el mapa, tenemos la brújula, tenemos el GPS más actual. Y además, si tiene que correr alguna vez, si por ahí hay alguna situación difícil que nos aprieta, o quizá hay algún sueño que exige que nos acomodemos de cierta manera, que tengamos que correr un poquito, vamos a tener una posibilidad de elegir bien, porque vamos a tener una visión clara, vamos a tomar decisiones acertadas, porque no andamos a tientas, no andamos a ciegas, sino que andamos por un escrito está. Los versículos 14 al 17 nos dicen los caminos o el estilo de vida del malvado, aquella persona, aquel ser humano que anda en los caminos errados. Nos indica de que diariamente sienten tristeza. La tristeza, la angustia está constantemente en sus hogares. Hay desolación. No pueden dormir en las noches. Necesitan lastimar a otros para descansar. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Se les trastorna la vida lastimando a otras personas. Su alimento, su comida, la ingestión de alimentos que hacen. El proceso alimenticio se basa en hacer maldad y también practicar la violencia. ¡Qué terrible! Y la Biblia dice, no andes en esos caminos, aléjate de esos caminos. Generalmente tomamos estos consejos para los jóvenes, pero como adultos nosotros también tomamos malas decisiones. Y por ahí hay tentaciones de hacer negocios un tanto turbios, oscuros, y nos puede pasar esto también. El versículo 18 es uno de los preferidos míos en este capítulo, y creo que también de los suyos, porque es muy usado este versículo. Habla de la experiencia cristiana, y habla de que la vida cristiana es un proceso, es algo paulatino, algo gradual. Y hace la comparación con el amanecer. Cuando, no sé a qué hora amanece en su lugar, pero acá amanece tipo 8:20, 8:30 de la mañana. No sale el sol fuerte, sale primeramente suavecito. Y se va haciendo, bueno, estos días han estado todo nublados, ¿no? Pero mi esposa extraña el sol. Pero el sol, cuando va saliendo poco a poquito, se va extendiendo su esplendor hasta alcanzar su mayor nivel, su clímax de luz. Y eso pasa en la vida cristiana. Cuando uno va a Dios, la gente piensa de que Dios le pide que ya brille la primera vez, en el primer contacto que uno tiene con el Señor, y no es así. Dios nos dice en su palabra que el andar cristiano, el dar testimonio, es un proceso gradual. Para entrar en contacto con el Señor y reflejar su luz plena, su santidad plena, es algo paulatino, es algo que va paso a paso, no es algo que surge de un día para otro. Por eso ojalá sea nuestra victoria en la vida espiritual, que podamos ir esparciendo la luz del Señor. Pero en contraste con el versículo 18 está el versículo 19, que el versículo 19 habla del andar de los malos. Es un camino lóbrego, oscuro, es la hora más oscura, 4 o 5 de la mañana de la noche. Es el andar total en oscuridad en la vida. Finalmente ellos desconocen de que la destrucción llegará. Las personas que hacen el mal, que andan en caminos tenebrosos, creen que hacen bien las cosas, pero no es así. Finalmente el mal les alcanzará. Y la tercera parte, esta es la parte que más me gusta a mí personalmente del proverbio de hoy,
es del versículo 20 al versículo 27. Saben ustedes, en esta parte se nos presenta una invitación, una advertencia a prestar atención, que esto es para todo, no es para los jóvenes solamente, a prestar atención en todos los aspectos de la vida y de nuestro ser. Y se habla allí una invitación nuevamente a proteger al centro de comando de nuestra existencia, el corazón. Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos, mis mandamientos. Primero hay una entrega del corazón y luego hay una visión a los mandamientos de Dios. Noten ustedes que en el versículo 23 dice: con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. De él mana la vida, la existencia nuestra. Todo lo que hacemos surge de lo que pasa internamente en nuestra mente. No está hablando de corazón a nivel muscular, sino a nivel como el corazón, a nivel como el centro de la voluntad, como el monarca de todo nuestro sistema de elecciones. Y cuando uno no controla el corazón, ese descontrol se manifiesta en los versículos, en diferentes sentidos del cuerpo, y el sabio aquí lo manifiesta. Habla de los ojos, de los labios y de los pies. Permítanme hablarle de los ojos. Los versículos 21 y 25 dice: que ellas no se aparten de tus ojos, ¿sí? Es decir, las palabras sabias que no se aparten de tus ojos. Y luego dice el versículo 25 que lo que mires, lo mires de frente, que tus ojos miren de frente y tu mirada vaya derecho hacia adelante. Los ojos es algo muy, pero muy importante en la vida nuestra. Conforman, por ejemplo, las estadísticas de conducción dicen que el 80% del control del manejo es por la parte visual. Es decir, que el control de un vehículo depende mucho de la visión. Y aquí quiero especialmente hablarle a los varones a nivel masculino. Quiero decirles que nosotros nos manejamos mucho más por lo que vemos que las damas. Las damas van más allá de los ojos y van más en la parte de la voz, de los labios, que a las damas se le habla un poquito más. En el versículo 24 dice: aparta de ti las palabras perversas y aleja de tus labios la malicia. ¿Sí? Generalmente la dama, la señorita, se deja llevar más por lo que escucha, ¿sí? Más que por lo que ve. Acá atenta o dirige el sabio a los consejos tanto para lo masculino como para lo femenino, pero dejando la parte masculina y femenina, yendo al terreno espiritual. Qué difícil es controlar la lengua. Es un órgano perverso, es un miembro que Santiago lo dice en Santiago 3, que es difícil de manejar, que enciende un fuego, que cuántas veces lastimamos con nuestras palabras. Debemos ser cuidadosos con los... No sé si usted practica esto, ¿no? Pero debemos ser cuidadosos con los chismes, con los cuchicheos, no sé si usan esa palabra, pero son todos los murmullos, ¿sí? O la producción de falsos comentarios. Se puede lastimar al otro con lo que se dice. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, la boca es un reflejo o es un sensor de lo que hay aquí adentro. Y luego dice que en los versículos 36 y 37 que nosotros seremos o condenados o justificados por nuestras palabras. Tremendo. Y cuando uno controla el corazón, cuando uno le entrega al Señor las riendas de su corazón, porque por mi cuenta hago desastres, cometo errores. Cuando uno entrega el corazón al Señor,
salen buenas palabras, tiene una visión clara, los pies andan por buenos terrenos, buenos caminos. Se ejecutan las elecciones geográficas, qué terrenos vamos a andar nosotros. Se utiliza de manera metafórica los pies para saber dónde nos vamos a asentar, qué dirección vamos a tomar. Dice allí el versículo 26, fíjate bien dónde pones los pies y que sean firmes todos tus caminos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tus pies lejos del mal. Que el proverbio de hoy sea nuestra experiencia personal. Recuerden, algunos para la conclusión final quiero dejarles el versículo 18. La vida cristiana es un proceso, no se da de un día para otro, es algo gradual. A su vez, el versículo 23 nos manda cuidar al monarca de nuestro reino personal, que lo gobierna Cristo. ¿Se acuerdan de allí Filipenses 2.5? Dice que el texto nos incentiva a tener los sentimientos de Cristo. Piensen y actúen como Cristo Jesús. Tener la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. Hay una frase que les quiero compartir que me gustó mucho. No sé quién la dijo, la verdad. No sé si hay algún autor que lo haya dicho. Si hay alguien lo puede corroborar, que lo escriba en los comentarios. Esta frase dice: hay un costo para formarse bien. Es decir, la formación tiene un precio. Pero para reformarse hay un costo mucho más alto. Para poder salir de esa nueva forma que tomé, hay un costo mucho más elevado. Y dice acá la cita, es el de probar la experiencia del pecado. Qué tremendo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, nos acompañe, que podamos hacer parte nuestra este cúmulo de consejos sabios para nuestra vida, esta sabiduría que nos haga bien para nuestra vida personal. Desde ya les mandamos desde el canal Enseñanza Bíblica un fuerte abrazo. El Señor me los cuide. Nos vemos la próxima y que tengan feliz inicio de semana y que tengan también muy pero muy feliz domingo. Fuerte abrazo y hasta la próxima.